En esta ocasión vamos a elaborar diagramas temperatura composición y presión composición para una mezcla etanol-agua. Entonces, estos diagramas los vamos a hacer usando Aspen, y entonces para hacer el de temperatura composición de la mezcla binaria, pues nos fijan una presión de 1.013 bars, lo que equivaldría a una atmósfera. Además de este diagrama temperatura composición, nos piden que hacer el diagrama XY y también elaborar para la misma mezcla el diagrama presión composición para una temperatura de 90 grados Celsius. Para eso nos piden que utilicemos el modelo termodinámico de coeficientes de actividad de Wilson. Bueno, lo que vamos a hacer es cambiarnos al Aspen Plus, abrimos Aspen y vamos a hacer una simulación nueva, una simulación en blanco. Creamos la simulación y pues lo primero que vamos a hacer es cargar los componentes de las especies químicas para hacer el diagrama binario. En este caso vamos a buscar los componentes. Este es muy sencillo porque es agua. Vamos a buscar el agua. La añadimos. Y ahora vamos a buscar el etanol. Hay que escribir los nombres en inglés o las fórmulas. En este caso es muy fácil escribir los nombres y añadimos. No vayan a reemplazar, lo que hay que hacer es añadir otro componente a la lista que ya tenemos. Y con esto cierro la carga de componentes y ya tengo cargado los componentes. La identificación se puede cambiar. Lo que está en el lado derecho no, porque es donde cargo las propiedades. O sea, el ID yo puedo llegar y escribirle un nombre. Por ejemplo, yo le puedo poner en español agua y nada más le voy a decir que renombre el ID, en la identificación. Lo mismo puedo poner acá. Puedo escribir etanol como tal en español y renombrar. Las propiedades ya están cargadas. Lo que está aquí no lo voy a cambiar porque es lo que carga de la base de datos. Solamente en las etiquetas ya me va a aparecer agua y etanol. Una vez que cargan todos los componentes o las especies químicas, lo siguiente será seleccionar el modelo termodinámico. Aquí aparece la carpeta en rojo o los manda a ella dándole Next. En este caso nos solicitan que utilicemos el método de Wilson por orden alfabético. Va a ser el último que viene ahí, que es un modelo de solución. Y entonces al darle Next nos va a decir que si queremos usar los parámetros de interacción binario que trae de la base de datos. Claro que le vamos a decir que sí. La base de datos debe ser del DEKEMA. Aquí está. Decimos que sí y que corra las propiedades, el análisis, para tener todo listo. Para hacer los diagramas binarios no va a ser necesario salirnos de propiedades. Nos vamos a quedar aquí en propiedades porque aquí es donde vamos a hacer los diagramas binarios que nos están solicitando. Pero primero hay que correr los componentes. Hay que correr las propiedades de los componentes. Y en la parte superior pues pueden ver ustedes que tienen ya, desaparecen para hacer diagramas. Vamos a hacer diagramas binarios. Entonces voy a buscar aquí donde dice análisis binario. Seleccionan y pues los manda al tipo de análisis binario que quieran. Vamos a empezar haciendo el diagrama a TXY. También tienen PXY y de energía libre de Gibbs de mezclado. Vamos a hacer el diagrama TXY, agua, etanol. Pueden cambiar los componentes para poner el más ligero primero. Y bueno, aquí en la parte de abajo, como voy a hacer un diagrama, lo voy a hacer en base al etanol, que es el componente más ligero. Va a ser normal el diagrama, no vamos a usar logarítmicos. Vamos a tener 50 puntos por default. Si quieren cambiarlo, lo pueden cambiar. Y bueno, en el lado derecho pueden ver que como seleccionaron el diagrama temperatura composición, pues lo que se fija es la presión.
Las unidades la pueden cambiar, en este caso es bar, y este es el equivalente a lo que sería una atmósfera aproximadamente, que es la presión a la que nos solicitaron de hecho el ejercicio. Entonces ya tenemos la mezcla etanol-agua, el modelo de solución es el modelo de Wilson. Vamos a hacer la gráfica en fracción molar. Esto lo podrían cambiar, pero normalmente trabajamos en fracción molar. Y al dar clic en correr el análisis, pues ya nos va a elaborar la gráfica. Le doy correr el análisis y esta es la gráfica que me solicitaron en el inciso A. La composición que se está graficando es con respecto al etanol. Bueno, veo el comportamiento que en esta región es muy fácil hacer la separación, pero bueno, ya a composiciones cercanas al 80, pues se presenta un azeótropo y ya no pueden hacer separación. Este es el diagrama que nos están solicitando. Si quisieran hacer el ejercicio a una presión diferente, pero dejando la anterior, por ejemplo, que quisiera comparar la gráfica de 1 bar y 5 bars, y corro el análisis, pues me va a hacer las dos líneas de equilibrio. Y pueden hacer varias opciones, tienen la opción pues para hacer una lista grande de presiones diferentes. O simplemente si quieren hacer una sola gráfica, una sola presión, pues solamente ponen a la presión que quieran, ¿no? Por ejemplo, 10 bars. Luego, ¿cómo me daría la gráfica de equilibrio? Hay que tener en cuenta que me va a presentar la gráfica, pero que las temperaturas no van a corresponder a las que tenían. Ahora son temperaturas mucho más altas que las que tenía con el problema original de un bar. Entonces pueden hacer la opción de hacer la gráfica a una sola presión o poner una lista de presiones que pueden ir desde 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars, y ahí estaría haciendo 4 curvas de equilibrio. Y bueno, aquí se podría ver que a mayor presión, pues las temperaturas que tienen de equilibrio pues son mayores. Esa es la gráfica primera que les pidieron, la gráfica de temperatura composición, y ya pueden ver ustedes que en MATLAB, en Aspen se pueden hacer a diferentes presiones. Vamos a dejar la que nos daban. Y bueno, aquí está entonces la gráfica de la presión. Aquí pueden ver las temperaturas. Y bueno, esa es la gráfica del inciso A. Para estas mismas condiciones, les piden o les solicitan que hagan la gráfica composición-composición. Aquí cuando se hace el cálculo, lo que sucede es que vamos a tener la misma presión, obviamente, y vamos a tener temperatura, la composición en X y la composición en Y. Entonces, podemos tener muchas gráficas con muchas diferentes de equilibrio, pero nos piden la gráfica X y Y. Esta gráfica no es necesario seguir en propiedades, y solamente aquí se puede ver que ustedes pueden seleccionar a gusto del usuario diferentes gráficas, pero la que nos están pidiendo es la XY. Esta viene solita. Ojo, esta viene como resultado del análisis que ya se hizo a presión constante. Entonces, esta gráfica es una gráfica que cada punto va a corresponder, cada línea horizontal va a corresponder a una temperatura diferente. Entonces, cada punto que tengo aquí es una gráfica de X contra el Y que le corresponde. Aquí está un punto, por ejemplo, y tiene un X y un Y que le corresponde. Eso es una temperatura. Este punto de acá es otro punto de equilibrio, pero a otra temperatura. Y así hago toda la gráfica. Obviamente aquí pueden ver la región en donde se juntaban, donde se forma el azeótropo. Esta es la región amplia. No estoy graficando la temperatura, sino estoy graficando X y Y, pero hay que entender que de manera implícita cada punto representa una temperatura diferente. Y este es el inciso B.
Es común trabajar en destilación con este tipo de gráficas y no con la gráfica completa que incluya temperatura. Es más común trabajar en destilación usando la gráfica X y Y, pues así lo hacemos para el método de Mackay. Vamos a cerrar el análisis y vamos a hacer el inciso que nos solicitan. Después de, aquí tenemos el análisis binario. En el inciso C, lo que nos están pidiendo es elaborar la gráfica, pero ahora de presión, temperatura, manteniendo una, presión, composición, manteniendo una temperatura constante. Y entonces lo que vamos a hacer es venir aquí, seleccionar la presión como nuestra variable. Igual es la misma mezcla, es el mismo modelo, pero ahora vamos a definir una temperatura. Aquí es diferente, ahora sí, la temperatura que nos piden es 90 grados Celsius y entonces lo único que tengo que hacer es colocarla y correr el análisis. Y con esto voy a hacer una gráfica de equilibrio, pero ahora a temperatura constante. Y lo que estoy graficando como resultado es la presión. La línea azul me representa los puntos de saturación del líquido y la línea verde las del vapor. Ahora la gráfica está invertida. En lugar de aparecer el azeótropo en un mínimo, el azeótropo me aparece en un máximo, porque estoy graficando presión. O sea, aquí arriba lo que tienen es el líquido subenfriado, mientras que abajo, a menor presión, lo que van a tener es vapor sobrecalentado. La mezcla, aquí está. El punto azeotrópico está acá arriba. Y esta es la gráfica que le solicitaban en el inciso C. Al igual que en el caso anterior, ustedes pueden poner diferentes temperaturas y ver el comportamiento de cómo se forma la gráfica de equilibrio a temperaturas más grandes. Obviamente las presiones que van a obtener a temperaturas más grandes pues van a ser más grandes también.